confirmar que se ve en pantalla. En este momento todavía no está la presentación. Ok. Un segundo. Disculpe. Espera, es que la tengo en PDF también. Ok. Bueno, voy a proyectarla así. Ok. Perfecto, disculpen que la esté proyectando en PDF, pero por alguna razón el PowerPoint me está dando problemas. Bueno, así que bienvenidos y muchas gracias por su participación en la sesión de hoy. Estará enfocada en el proyecto, en la presentación del proyecto Identificación y Cuantificación de las Fuentes y Fugas de Contaminantes Plásticos en Ambientes Acuáticos, que está a cargo del Centro Tecnológico del PENUMA o UNEP ITC. Acá cabe mencionar que esta sesión está siendo organizada por la Red Regional de Información Ambiental, o REIN, además del Grupo de Trabajo en Contaminación por Plásticos en América Latina y el Caribe del Foro, y en colaboración con UNEP ITC. La sesión del día de hoy contará con una presentación del proyecto, como les comentaba, y como siempre, después abriremos un espacio de discusión y preguntas para cualquier pregunta, comentario que tengan con respecto a la presentación. Y antes de pasar al cierre de la sesión, vamos a hacer un breve sondeo de opiniones, donde nos podrán compartir recomendaciones y opiniones sobre cómo piensan que este proyecto podría ser más efectivo, pero que bueno, todo esto lo vamos a detallar más adelante. Y bueno, aquí simplemente mencionar que en el marco de la REIN, esta sesión se alinea con el trabajo que estamos haciendo en indicadores ODS, particularmente con el ODS 1411P, y que se complementa con la sesión de hace un par de semanas en la que se presentó el componente de microplásticos de remarco, y en esta ocasión se presenta un proyecto más enfocado, bueno, en plásticos en general, que también toma en cuenta los macroplásticos. Así que bueno, simplemente agradecerles de nuevo por su participación en la sesión del día de hoy. Un especial agradecimiento a María Alejandra Fernández, coordinadora del Grupo de Trabajo en Contaminación por Plásticos en América Latina y el Caribe, a quien les cedo la palabra para unas breves palabras de bienvenida. Gracias, Santiago. Y bueno, agradecerles a ustedes también, a la Red Regional de Información Ambiental, por hacernos parte de esta actividad y darles la bienvenida también a esta actividad que la verdad es bien importante también en el marco del grupo de trabajo porque aporta para el programa de trabajo del 2025 y especialmente es importante en este contexto porque estamos viendo muchos temas en plásticos, ¿no? Se está desarrollando el Tratado Global. El próximo 5 de junio se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, que tendrá como temática central abordar la contaminación por plásticos. Entonces, todo esto nos da la oportunidad de acelerar acciones en materia de intercambio de información, de fortalecer capacidades y cooperación técnica, así que estamos muy complacidos con esta sesión. Y confiamos que será un espacio de discusión, de participación, de intercambio de ideas. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y le doy entonces la palabra a Javier Neme, oficial del subprograma de Ciencia para Acción Política. Adelante, Javier, y gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta sesión organizada por REIN, que cuenta con el apoyo de nuestros colegas que acaba de presentar Santiago. Esta presentación, que pretende iniciar un debate y parte de un proyecto que Álvaro va a contar con más detalle, se enmarca en las acciones que llevamos adelante desde la oficina regional vinculada a temas de contaminación y particularmente en temas de plásticos. Todos sabemos la importancia que ha adquirido el tema de plásticos como un estresor ambiental. Hace unos 2 semanas aproximadamente tuvimos una reunión con nuestros colegas de Remarco que están monitoreando microplásticos en ambientes oceánicos, en costero marino, y nos pareció muy importante cuando charlamos hace un tiempo con Álvaro, que le mencionamos esto de nuestro colega Felipe Dal, que también trabaja en el IETC. Nos interesaba llevar un poquito algo de lo que se está
realizando, de lo que se está desarrollando para monitoreo de plásticos en la región. La mayoría de los países no cuentan con muy buenas estadísticas o con monitoreos de contaminación por plásticos. Alejandra lo mencionaba, en la agenda global está cobrando una importancia enorme el tema de plásticos. Se está trabajando por primera vez en el marco de la UNEA en una propuesta de instrumento vinculante relacionado con el manejo de plásticos. Y es por eso que nos pareció interesante traer esto que nos va a comentar nuestro colega y que es una parte pequeña, es una herramienta de un proyecto mucho mayor y que apunta a brindar posibilidades o herramientas de modelación a los países que permitan identificar algunas fuentes de contaminación por plásticos o de fuga de plásticos en la cadena de valor. Así que, sin mucho más, agradezco la presencia de todos hoy aquí, de nuestros colegas Alejandra y Álvaro, y le cedo la palabra entonces a Álvaro para que comience con su presentación. Gracias, Javier y colegas, un gusto estar con ustedes esta mañana. Algunos nombres conocidos, como siempre, dentro de este ámbito, que es muy agradable volver a ver. Bueno, antes de comenzar a compartir la presentación, que es breve, me voy a autopresentar. Mi nombre es Álvaro Zupati, trabajo dentro de lo que es PENUMA para el ITC, como mencionó Santiago, que es un centro que se dedica principalmente actividades de cuestiones relacionadas con los residuos, tanto residuos orgánicos como inorgánicos, y en particular en el apoyo a países a través de proyectos en temas de tecnologías para la gestión de residuos. En el marco de todas estas actividades y estos temas que están tan presentes, obviamente la cuestión de los plásticos, como bien mencionó María Alejandra y Javier, está teniendo cada vez más relevancia. Ustedes seguramente ya habrán visto, escuchado, leído o recibido información de distintas fuentes sobre estado de situación. Está la cuestión de la negociación del acuerdo en curso y una cantidad muy relevante de artículos científicos sobre el tema. En este contexto, en este marco, de lo que voy a hablarles hoy o compartirles es sobre un proyecto que está llevando a cabo el ITC, que tiene que ver con el desarrollo de una herramienta para estimar flujos de plástico, en particular sobre ambientes acuáticos. Ese sería el leitmotiv, pero es un poco más, en parte un poco más complejo y un poco más preciso. Ahora les voy a compartir la presentación y ustedes van a poder ver de qué estoy hablando. Denme un minutito, por favor. Aquí estamos. Bien. Bueno, entiendo que ahí ya ahí se está viendo. Bueno, Sí, gracias. perfecto. Gracias, Javier. Cualquier cosa ustedes me van avisando si tiene algún delay. La presentación es muy breve. Tiene algunos slides al principio que son los típicos slides aburridos, así que espero que no se duerman al principio, esperen al final para dormirse, que así es la parte aburrida. Bueno, vamos a comenzar. Esto en realidad es como para poner en palabras escritas lo que estoy diciendo verbalmente. El proyecto es bastante ambiciosa, esa es la palabra, porque busca hacer dos cosas. La central es crear una herramienta. Y ustedes se preguntarán o conocerán muchas herramientas que existen hoy en día para medir distintas cosas, como por ejemplo monitoreo de contaminación ambiental para distintos contaminantes, o por ejemplo para cuestiones de cuantificar o medir o caracterizar el tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Esta herramienta busca de algún modo integrar metodologías existentes para la estimación de escapes de plástico o fugas de plástico en el ambiente o en el medio ambiente directamente. Es decir, no se centra en un producto en sí mismo, sino más bien en la cadena de valor del plástico, como mencionó Javier. La razón de ser de esto es, como dije antes, en parte integrar cosas existentes, las más actuales posibles, fundamentarlo con revisiones de literatura también lo más recientes y actuales posibles, y que esta herramienta sirva para dos cosas en particular, además de otras cuestiones también
igualmente importantes, pero la herramienta busca, por un lado, tener una especie de calculadora o estimador de estos flujos de plástico, como ahora les voy a mostrar, a lo largo de la cadena de valor del plástico, es decir, desde la etapa de la producción del plástico, el uso del plástico en algunos sectores esenciales, no en todos, pero en algunos sectores que ahora les voy a mencionar. Luego, por supuesto, la cuestión de la gestión de los residuos como una etapa, un sector o una fuente fundamental en lo que hace a contaminación plástica, y también en lo que es la recuperación o en particular el reciclado y demás. Entonces, esa sería la parte A de esta herramienta en la que estamos trabajando ahora y sobre lo que más les voy a hablar en esta presentación. Tiene un segundo componente, o mejor dicho, una segunda dimensión, la herramienta, que es tratar de caracterizar o integrar o simplificar recomendaciones o guías sobre el monitoreo ambiental, en particular el monitoreo de plásticos en ambientes acuáticos. Cuando me refiero a plásticos, hablo indistintamente de microplásticos y macroplásticos. En este proyecto tratamos de abordar por igual ambas cosas, aunque en algunos casos es más desafiante que en otros. Pero esta segunda parte lo que busca es dar cuenta de lo que hoy se sabe sobre las dinámicas del plástico una vez que escapan de sus sistemas controlados y entran en el ambiente, y con un énfasis un poquito más detallado sobre qué pasa una vez que están en un ambiente acuático, ya sea en curso de agua subterránea, un río y demás, hasta que llegue idealmente, hasta que llegue al mar o a los océanos. En resumen, todo esto, ustedes se preguntarán cómo lo hacemos o si va a ser posible, y es la pregunta que también nosotros nos hacemos a diario. La idea esencial, hay una tercera idea que en realidad es todavía más ambiciosa que estas dos que les comenté, junto con la estimación de los flujos de plástico, junto con el monitoreo o las recomendaciones de monitoreo en ambientes acuáticos. Si pudiéramos decir cuál sería el máximo deseo o objetivo del proyecto, es poder integrar estas dos dimensiones, de manera de poder, cuando sea posible, que un país no solo estime cuánto plástico está emitiendo o se le está escapando, sino poder correlacionarlo de alguna forma con la situación que atraviesa en términos de contaminación. Esto, como ustedes ya saben, es realmente muy desafiante y muy difícil. Sin embargo, a la luz de tantas cosas que están surgiendo y tantas metodologías y fuentes de información que hay, lo que estamos tratando de hacer es compactarlo, integrarlo, simplificarlo y ofrecerlo en una única herramienta, que no necesariamente va a ser la que... La única que se deba usar, pero va a ser una entre tantas, pero que va a tener la finalidad de integrar distintas, como dije antes, metodologías existentes. Hay muchas metodologías para estimar las fugas de plástico. Muchas de ellas están muy centradas en el sector de los residuos, como ustedes se imaginarán, por razones lógicas, entre ellas que el manejo o el mal manejo de los residuos, desde la recolección hasta su disposición, es uno de los principales drivers del escape o de la fuga de plástico al ambiente. Usamos mucho la palabra fuga para en inglés poder usar la palabra leakage, aunque ciñéndonos a lo que son las negociaciones y demás, todavía no está definida la palabra. Esto es una especie de paréntesis que abro. Un término que se considera es emisión, que podría ser también. Ese término también da cuenta de lo que se puede escapar al ambiente, aunque está un poco muy relacionado al mundo del cambio climático, las emisiones, o al mundo de ciertos gases o partículas. Por otra parte, la palabra que más usamos en inglés en este proyecto es leakage, por ahora. Otra terminología que anda dando vueltas es release, es decir, liberación, aunque hay un debate sobre si esto implica una connotación de voluntad de hacerlo o si es un acto involuntario. Esto se debate también en el ámbito internacional. Por el momento usamos plastic leakage en inglés y nosotros en español le decimos fuga de plástico o fuga plástica. Podría ser escape de alguna manera también. Bueno, habiendo pasado un poco esta parte de las palabras y de los bullets y demás, que reiteran un poco lo que venía diciendo antes, una última cosa que es importante, y ustedes se preguntarán por qué o para qué esta herramienta. El por qué un poco se los compartí recién: la existencia de múltiples metodologías, buscar algo que sea simple, de fácil aplicación.
tener en cuenta las limitaciones en términos de disponibilidad de datos que todos los países se enfrentan, en particular los países en desarrollo, que siempre termina siendo el principal o uno de los principales desafíos. Entonces, como les voy a mostrar ahora, además de proponer valores o coeficientes que nos permitan estimar estas fugas en lo que es la primera etapa de la herramienta, también consideramos la posibilidad de ofrecer valores de referencia para los casos en los cuales un país o una jurisdicción subnacional no cuente con la información más concreta y precisa que se necesita. Solo a nivel conceptual, para no entrar en detalles, esto sería una especie de diagrama de todo lo que consideramos abordar en la herramienta. Como les dije al principio, una parte tiene que ver con la emisión o con la fuga del plástico y otra tiene que ver con las dinámicas de plástico una vez en el ambiente. Para esa segunda parte, lo que haremos o en lo que estamos trabajando, de lo cual hoy no profundizaré, pero se los menciono al pasar, es en esta caracterización de metodologías existentes, de trabajos científicos que nos dan cuenta de cómo se comporta el plástico una vez que está en un ambiente acuático hasta su destino final, que normalmente suele ser el mar o los océanos, aunque no necesariamente de la manera en la cual todos pensamos que sucede. Depende de muchísimas variables. Desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de los sistemas y de otras características de cada país. ¿Qué más decir sobre esto? Bueno, volviendo al inicio, lo que ahora les voy a mostrar es el marco conceptual del cual estuve hablando hasta ahora, pero para verlo de manera un poco más gráfica, de manera que ustedes puedan imaginarlo con más precisión. Acá voy a repetir un poquito, simplemente voy a detallar algunas cositas que no dije antes. Esto es como el ideal de esta primera etapa. Consideramos también, mejor dicho, tenemos en mente y en cuenta que existen dentro de la cadena de valor del plástico instancias, etapas o dimensiones como el comercio internacional y el transporte internacional. Sin embargo, eso no lo vamos a poder cubrir en la herramienta por cuestiones primero de lo complejo que es hacerlo y de la enorme necesidad de datos que se requieren para eso en esta primera etapa. No significa que luego no podamos abordarlo. Entonces nos vamos a limitar a hacer esta primera etapa de la herramienta para lo que serían el entorno nacional o los límites de lo que sucede dentro de un país, una vez que el plástico o es producido o está dentro del país. En este sentido, lo que tratamos de crear, como mencioné antes, son estos factores de fuga, leakage factors o coeficientes, que son vuelvo a repetir, estos coeficientes que nos van a permitir tener estimaciones más o menos certeras sobre cuánto plástico se nos está escapando, en qué etapa del proceso o en qué etapa de la cadena de valor. Repitiendo y reforzando lo anterior, algunos países, no todos, producen el plástico o lo fabrican. Para esos casos estamos identificando y proponiendo o tratando de caracterizar factores de emisión o de fuga para esos procesos. En otros casos también hay fabricación de productos plásticos, como se imaginarán. Esto es una obviedad. Entonces lo que tratamos de ver en estas revisiones bibliográficas es cuáles son los posibles factores de fuga o de escape en estos procesos. También podrán imaginarse que es muy complejo porque depende de una multiplicidad de factores, entre ellos las tecnologías utilizadas, el volumen, etc. Para ello, nos valemos también de algunos elementos metodológicos relacionados con flujo de materiales, análisis de flujo de materiales, que nos dan una idea vaga, pero idea al fin de cuánto plástico se pierde o se escapa de la cadena, lo cual no significa que necesariamente ese plástico o esa masa que falta vaya directamente al ambiente, porque puede eventualmente ser tratada de manera correcta. Sin embargo, encontramos algunos supuestos en los cuales, o algunos casos en los cuales inclusive hay situaciones donde el plástico puede salir al ambiente, aunque de manera tal vez marginal en comparación con los sectores que les voy a hablar a continuación. En una segunda instancia, que también estamos trabajando fuerte, hemos tratado de agrupar dos grandes fenómenos o grupos de fenómenos. Uno le llamamos contaminación difusa, que es donde se refiere en particular a fenómenos en los cuales el plástico escapa de manera, o mejor dicho, bajo la forma de microplásticos en general, por el tipo de proceso. Acá hay algunos ejemplos como
que algunos son difíciles de caracterizar por la escasa bibliografía o fuentes, pero de todos modos lo estamos haciendo. En el caso de la erosión que se da en las pinturas de edificaciones, en las quemas de residuos a cielo abierto, que es algo muy, muy importante en lo que es la emisión de microplásticos a nivel global. Otros sectores más particulares, como es el desgaste de los neumáticos, en particular las bandas de rodamiento de los neumáticos, el calzado, etcétera. En algunos casos, ustedes se imaginarán lo complejo y lo puntual que es identificar o poder cuantificar estas cosas. Sin embargo, en lo que el proyecto va a ofrecer es este recorrido metodológico y esta lista de metodologías y propuestas de estos factores de fuga o leakage factors, como mencioné al principio. También otro tema importante dentro de los usos, y esto se dio a colación de algo que no mencioné, es que este proyecto en realidad se lleva a cabo gracias al apoyo de 25 o 26 expertos mundiales que voluntariamente participan y ofrecen su expertise para cada tema en particular. En base a interacciones con los expertos y recomendaciones, hemos puesto el foco en algunos sectores particulares, como por ejemplo la agricultura, las pesquerías en general, o la acuicultura, y también el sector de la construcción. Sectores que son altamente intensivos en el uso de plásticos y que, en el caso de las pescas, por ejemplo, contribuyen de manera más directa a la contaminación de los mares y de los océanos, como ustedes conocen. Sin embargo, al ir leyendo y encontrando o tratando de encontrar valores, es más desafiante eso, porque si bien sabemos a grandes rasgos o tenemos números globales de grandes volúmenes, cuando uno va caso por caso, sector por sector, es más difícil encontrar qué valores. Por ejemplo, cuánto plástico pierde un barco de pesca de ciertas características, cierto tamaño, bajo ciertas prácticas y ciertas condiciones. Para eso, de vuelta, revisión bibliográfica profunda, estudios de caso, y cuando existen informes de mayor tamaño, los consideramos también. En estos dos grupos de sectores, todo esto nos lleva, por supuesto, a analizar cuánto plástico se escapa en el tratamiento de aguas residuales, en particular en municipales, pero también industriales, y el gran tema que ustedes conocen tal vez muy bien, el manejo de los residuos. En el manejo de los residuos, este gran sector lo hemos desagregado en 4 etapas, desde la recolección, el transporte, el propio tratamiento que tienen y la disposición. Entonces, en ese caso, tanto de la recolección, el transporte o lo que se llama el sorting, que en realidad es como la separación en cuanto a orgánico e inorgánico una vez que llega a una planta de tratamiento y demás, y la disposición final, ahí, como se imaginarán, hay una gran cantidad de fuentes de emisiones plásticas, tanto de macro como microplásticos. Depende muchísimo, no solo de los contextos nacionales, sino de los contextos municipales o subnacionales. Pero lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo en este sector, es tomar por ejemplo, 10 o 15 metodologías más recientes, más comprensivas, y tratando de identificar los valores más representativos para cada situación en particular. Ahora les voy a dar solamente 2 ejemplos de todo esto que les estoy mostrando, que es del sector agrícola y del sector de residuos, y así ya voy redondeando la presentación. Como mencioné antes, también estamos tratando de analizar cuánto plástico se escapa en las etapas sobre todo de reciclaje y de waste to energy, es decir, de incineración con recuperación energética. Bueno, para ir redondeando, como decía antes, lo que más buscamos son, por un lado, proponer estos coeficientes, que son los que nos van a permitir hacer alguna estimación de lo que sucede a nivel de cada país o jurisdicción, y por otro lado, los valores de referencia, es decir, lo que en cambio climático se denominan datos de actividad, que es lo que en realidad, algo de lo que quería hablar hoy también es qué va a necesitar esta herramienta para funcionar. Por un lado, nosotros vamos a proponer estos coeficientes para poder facilitar la estimación de fugas, pero de alguna manera va a haber una necesidad de información, que este es el gran tema en el cual las redes de información ambiental siempre trabajan. Entonces, el trabajo a futuro, tanto de este proyecto como con los colegas de la oficina regional, de la REIN y demás, es ver qué información los países van a necesitar, qué parte de esta información
puede ser facilitada por estadísticas más bien regionales, en caso que los países no cuenten con ella, y de esta manera poder ir mejorando la herramienta. Para ir terminando y sin entrar en el detalle, no se preocupen por esta es una tabla que sintetiza dos de los varios sectores de actividades que les mencioné. Era simplemente para mostrarles cómo tratamos de construir estas ecuaciones, estos coeficientes, y en particular cuáles son los datos de actividad necesarios. En la primera, segunda, tercera, cuarta, en la quinta columna, donde dice Input Data, eso esencialmente sería lo que la herramienta necesitaría por parte del usuario, idealmente. Por ejemplo, doy solo dos ejemplos. En el caso de la agricultura, una parte del plástico que se emite tiene que ver con el uso de invernaderos. En distintos países, en algunos países se usan más, otros menos, pero en los países de alto uso de esto, eso tiene que ver con, bueno, el uso que se le da, la cantidad de invernaderos de área cubierta por invernaderos. Luego, obviamente, hay una degradación natural del plástico en ese caso, y también un gran determinante de cuánto va al ambiente y cuánto no tiene que ver con la tasa de recolección. Nosotros estamos intentando caracterizar rangos de tasas de recolección de acuerdo al tipo de práctica, al nivel de ingreso del país, etcétera, pero el país va a tener idealmente que proveer la información sobre la cantidad de invernaderos que tiene. Por ejemplo, para el sector agrícola. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo tiene que ver con plásticos de cobertura para ciertos cultivos. La dinámica es similar, es decir, estamos tratando de identificar coeficientes de escape al ambiente, pero por otra parte, todo esto depende de que el país pueda proveer la información o contar con información sobre cuánto plástico se usa en este subsector en particular. Para el caso de agricultura, hemos subdividido en 4 sectores, incluyendo también plástico que se utiliza para riego y en algún otro sector que ahora no me estoy acordando. Luego, yendo al gran tema, que también lo hemos subdividido, y con esto termino, que es el manejo de residuos, como mencioné antes. Lo dividimos en 4 etapas. Para cada una de estas 4 etapas estamos proveyendo valores de referencia que nos aporta la literatura, metodologías y estudios de caso, pero como mínimo cada país o cada jurisdicción va a tener que, no de manera obligatoria, sino de manera deseable, contar con la información sobre cuántos residuos se generan por persona, por año, tanto en kilos como en toneladas, para poder de esta manera iniciar una estimación más o menos certera de lo que se puede escapar en plásticos. En el caso que un país no cuente con esa información o una jurisdicción no cuente con esa información, tal vez lo que estamos proveyendo también estos son valores de referencia basados en literatura sobre cuánto genera en residuos un país de renta media o de renta baja o de ingresos medios altos, de acuerdo a estudios de caso, cuál es la composición de esos residuos, en particular para identificar el componente de plástico. Normalmente un valor razonable para un país, por ejemplo, como el promedio de Latinoamérica, puede rondar entre el 12 y el 15% de los residuos pueden ser plásticos. Entonces, si el país no cuenta con eso, nosotros en la herramienta proveemos estos valores de referencia. Esto es solo un ejemplo para mostrar la sobresimplificación que estamos haciendo, pero para facilitar la estimación de fugas de plástico al ambiente. Y para terminar, esto es el detalle de lo que les mostré en la tabla, es decir, cómo se componen algunas de tantas estas ecuaciones que estamos tratando de desarrollar, que parecen complejas, pero no lo son tanto. Sí que mientras más información real tenga el país o mejores estadísticas, los resultados van a ser más precisos en cuanto a la estimación total. Esto es el ejemplo para el caso de los residuos sólidos. Este es el ejemplo para el caso de invernaderos y pequeños túneles, cosas que se utilizan, por ejemplo, mucho en Europa, en Italia, en España, en China. Bueno, en Latinoamérica cada país sabrá cuánto usa de esto. Y finalmente, bueno, para decir que una cosa importante de esta herramienta es facilitar el desarrollo de inventarios nacionales de plásticos, que probablemente vaya a ser uno de los tantos resultados del Acuerdo Internacional sobre Plásticos, además de establecer algún tipo
de condiciones para la producción y uso de ciertos componentes. Bueno, con esto ya voy terminando y esta ya sí les prometo que es la última, que tiene que ver con lo que se espera que la herramienta ayude a hacer, pero ya se los dije en palabras. Lo único que repetiría o resalto es la cuestión del concepto en el tercer punto de los hotspots, que esto tiene que ver tanto con un lugar geográfico como con algún sector relevante, que es el que donde podemos pensar en, una vez caracterizado, establecer o empezar a desarrollar los proyectos para, digamos, compensar estos efectos nocivos de las fugas de plástico. Entonces, el leitmotiv de la herramienta es, por un lado, el diagnóstico, la caracterización, pero también para el establecimiento y el desarrollo de proyectos o intervenciones que puedan ayudar, de ser posible, en alguna de todas estas etapas de fuga de plástico. Los próximos pasos tienen que ver con que una vez terminada la primera fase de esta herramienta, en los próximos meses, es muy probable que hagamos un piloto con algún país y en función de ese piloto ver qué cosas podemos mejorar y ajustar. Otra cuestión con la que cierro la presentación tiene que ver con, obviamente, todas las preguntas que puedan tener al respecto de la herramienta, pero sobre todo, además de las necesidades de información que les mencioné por parte de los potenciales usuarios que son ustedes, qué cosas podrían ustedes considerar que pueden ser necesarias que esta herramienta aborde, y de ser posible tomamos nota de ello. Les agradezco en nombre del Project Manager, que es Felipe Dal, mi colega, que él se encuentra en Japón, y de mi persona, y obviamente en nombre de Javier, Santiago, Francesco y María Alejandra, por este tiempo, y espero que les haya sido de utilidad. Ahí dejo de compartir. Gracias, Álvaro. Excelente la presentación. Más que interesante y desafiante la herramienta que se está desarrollando. Como mencionó Santiago, nos gustaría abrir ahora un espacio de discusión, de consultas, de inquietudes. Esto viene a llenar un vacío, esta herramienta muy importante que hay en lo que tiene que ver con gestión y prevención de la contaminación. Y creo que lo que mencionaste del tercer punto de los hotspots es clave. Cuando los recursos son escasos, los recursos financieros y humanos son escasos, como en nuestra región, hay que hacer una intervención que tenga el mayor impacto posible y la mejor relación costo-beneficio. Creo que esta herramienta permite identificar a quien vaya a tomar una acción de prevención o de corrección, identificar dónde asignar los seguramente escasos recursos que hay para tener el mayor impacto, la mayor incidencia. Así que creo que es excelente. Mucho éxito en el desarrollo. Viendo solo la cantidad de factores de considerar, entiendo que no es nada sencillo, pero así es como se avanza en estos temas. Así que sin mucho más, dejamos abierto el espacio para quien desee directamente o levantando la mano, tomando el micrófono, y si no, mediante el chat, hacer algunas preguntas, consultas, inquietudes, comentarios o compartir experiencias y trabajos en sus propios lugares de trabajo. Tenemos a Olga Seguras. ¿Me equivoco? A ver si veo bien la lista. Olga, adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Escucha perfectamente. Déjenme subir un poquito el volumen. Bueno, un gusto saludarlos desde Costa Rica. Estoy tratando de entender, y tal vez le preguntaría a Álvaro acá, la metodología como tal ya se implementó en algún país, está a punto de implementarse. Como aquí habemos países precisamente que estamos con todo el proyecto de contaminación por plástico y microplástico de América Latina, en el caso nuestro sí nos urge en algún momento pues tener metodologías para determinar cuáles son esas fugas que se pueden estar dando, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé si fue como dijiste, porque tenías que presentar una metodología muy rápidamente, en poco tiempo, pero no entendí esa parte. Tal vez si me aclaras, y tal vez acá yo también les voy a dar una buena noticia, y es que Costa Rica, si Dios lo permite, el día 29 de mayo hace el lanzamiento de la hoja de ruta de plásticos en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud. Entonces, en esta hoja de ruta, pues tenemos muchas actividades en la parte de investigación, de educación, de sensibilización,
Y este sería un buen ejemplo de que tal vez en esa parte de investigación podríamos hacer algún tipo de proyecto con ustedes, Álvaro, pero tal vez si me explicas, porque ahí me quedé como tratando de entenderte. Gracias. ¿Respondo, Javier? Bien. Muchas gracias, Olga, por la pregunta. Todavía no hemos probado la herramienta porque la estamos desarrollando. De hecho, esta es la primera vez que hacemos una presentación preliminar con grupos regionales de información ambiental y estadísticas ambientales. Y así que esto es parte también de las pruebas que estamos empezando a hacer en base a la percepción que tienen los usuarios. Lo que les mostré es como lo que está detrás de la herramienta. Todavía no tiene no está materializada en la herramienta como tal en cuanto a la hoja de cálculos, que es lo que primero va a tener a través de un acceso web y demás, y luego unas guías metodológicas para el aspecto de monitoreo ambiental. Entonces, respondiendo cortamente la pregunta, la herramienta todavía no está en uso, no está terminada y esto va a llevar unos 3 o 4 meses más. Pero estamos terminando de ajustar estos factores de emisión o factores de fuga, mejor dicho. Y otra cosa importante que algo mencionaste, Olga, es que cuando uno habla de plásticos o surge el tema, lo que primero piensa es normalmente en las concentraciones de plástico en el ambiente natural que sea, en particular en ambientes acuáticos. Últimamente vemos mucho de esto, aunque gran parte del plástico queda en ambientes terrestres, en la Tierra. Sin embargo, gran parte del énfasis y el foco del proyecto está en el origen, que es algo, como han visto, un poco más difícil de cuantificar. Y como dije al principio de todo, idealmente la correlación entre ambos fenómenos o entre ambas situaciones, la del origen de la emisión y de la concentración final. Un ejemplo muy común es que, como ustedes saben, muchos de los microplásticos que se encuentran en los ambientes acuáticos no fueron generados como tales, sino son microplásticos secundarios, es decir, ya sea de la erosión por radiación ultravioleta, por si está en ambiente acuático por salinidad, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de hacer algo balanceado donde no sea solamente una guía para decir cómo medir y cómo identificar concentraciones, sino tal vez cómo correlacionarlas con posibles fuentes dentro de los países y, como decía Javier, para enfocar los limitados recursos en los temas, en las acciones más importantes o que más pueden rendir en términos de eficacia y eficiencia de los proyectos. Pero gracias, Olga, por esa pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Estoy revisando el chat. Santiago mencionaba si hay alguien que haya levantado la mano, alguien que desee intervenir. Voy haciendo yo una muy breve consulta mientras aguardamos por si alguien está animándose. Álvaro, la idea es que esta herramienta permita la carga de algunos datos nacionales, algunos conocimientos nacionales o registros nacionales y procesados con esta ecuación, este algoritmo que están desarrollando para poder dar con los datos que el país disponga al menos un primer panorama, ¿no? De dónde son los puntos de fuga y de emisión. Así es, Javier. Eso tanto para identificar cuáles son los sectores y actividades más importantes o más relevantes en un país. En muchos países tiene que ver con el sector del manejo o con el sector de residuos o el manejo o el mal manejo o el no manejo de los residuos. Esto hay como una amplísimo abanico de situaciones, desde las más, digamos, nocivas hasta las ideales. Entonces, lo que tratamos es de poner los valores más precisos. En algunos casos, cuando no hay estadísticas globales, también recurrimos a estudios de casos, que eso es lo que también puede servir para muchos países que tengan condiciones similares, poder usarlos como referencia. Por ejemplo, usamos algunos casos como Sri Lanka hace poco hizo un inventario de emisiones de plásticos solamente en el sector de los residuos, muy interesante, con condiciones muy particulares, obviamente, que no necesariamente son las mismas que podemos tener en algún país de aquí de Latinoamérica. Sin embargo, la práctica en cuanto a qué datos tuvieron que utilizar, datos de base, es muy interesante porque ahí es donde uno va, por ejemplo, a las fuentes, ya sea gubernamentales o oficiales, a ver si cuentan con información sobre generación de residuos, tasas de recolección, luego cuál es la disposición, etcétera, etcétera. Esto
para el sector residuos. Lo mismo si un país tiene actividad pesquera intensiva o actividad agrícola. Entonces, hay a veces datos agregados generales de producción de algunos bienes o algunos servicios, pero no necesariamente desagregados en cuanto al tipo de usos de plástico para esos sectores o subsectores. Así que eso es lo que se busca hacer, Javier, con la herramienta. Y te repregunto entonces, en el caso de estar disponibles algunos datos nacionales, ¿se pueden hacer cálculos más reales? Y si no, siempre hay datos globales que Sí. permiten de alguna manera subsanar esa Sí. vacancia. Sí, como ahora vamos a la pregunta de Evelyn. La respuesta es sí. Obviamente, en la medida que más generales son los datos, es más alta la incertidumbre. Algo en lo cual también estamos trabajando es en hacer una breve descripción del rango de incertidumbre de los coeficientes que estamos ofreciendo. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, nosotros hemos seleccionado, no son los únicos, pero tal vez los 4 de los más importantes usos que se hacen de los plásticos en la agricultura. Y una gran parte del destino del plástico, sobre todo cuando se emite o se escapa al ambiente, tiene que ver con las tasas de recolección de plásticos en general en la agricultura, no necesariamente de un subsector en particular, aunque hay casos donde es más fácil recolectarlos. Por ejemplo, en la irrigación, el plástico que se utiliza en los tubos de irrigación, en esos casos es tal vez, entre comillas, más fácil de recolectar ese residuo que en un cobertor de un silo bolsa donde se va deshaciendo sobre el plástico y se va liberando en fragmentos más pequeños, en donde ahí tal vez lo que se denomina tasa de desgaste o degradación juega un papel más importante. Pero cuando vamos a esos números, los estudios son muy estudios de caso en Nueva Zelanda, Australia, algunos países. Pero bueno, en respuesta corta tratamos de ofrecer los coeficientes más cercanos a la realidad y también siempre esto cruzándolo con el mayor detalle que pueda contar un país con información de base desagregada en las estadísticas, no solo ambientales, sino productivas. Perfecto. Gracias, Álvaro. Ahora sí, Evelyn, por favor. Buenos días, saludarlos a todos, muchas gracias. Súper interesante la presentación, es una genialidad la herramienta que proponen. Yo soy coordinadora de un proyecto de limpieza de playa para la ONG Asociación Nicoya Península Waterkeeper. Nosotros estamos ubicados en Costa Rica, en Punta Arenas, específicamente en la zona de Santa Teresa, y tenemos 2 años de estar ejecutando un proyecto específicamente de limpieza de playa, en donde justamente hemos estado esforzándonos por la parte de generación de datos, porque es algo con lo que no se contaba, ¿verdad? Y como contadora de profesión, soy insistente en la importancia de cuantificar la información de una manera adecuada para ayudarnos a una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Aquí hemos podido ver a lo largo de 2 años ya trabajando en el proyecto cómo se ha ido generando un patrón conductual en los diferentes tipos de plásticos que encontramos, tanto micro como macro, porque es que de verdad, o sea, hay microplástico por todas partes y sabemos que es encontrar refrigeradoras, lavadoras, estañones, baldes, lo que se les pueda ocurrir que aparezca en una playa. Lo hemos encontrado, a veces es incluso un poco aterrador ver cómo esas cosas llegan ahí, ¿verdad? Entonces, de verdad creo, más que a modo consulta, es a modo apoyar la iniciativa. Creo que es súper importante porque nosotros que hemos estado justamente en este proceso, a veces llegamos a esos puntos donde vemos lo importante que sería en el momento en que estamos haber tenido ya todo un historial más amplio sobre la conducta de los materiales, ¿verdad? En las diferentes playas y demás, porque aunque estamos ubicados en diferentes playas, podemos ver que en una solamente hay microplásticos, por decirles algo, en otras solamente hay macroplásticos. En algunas playas de pronto pasamos todos los días y se ven limpias, hay otras playas que las limpiamos hoy, al día siguiente volvemos a ir y están exactamente igual, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que tanto para nosotros como para otras personas que están dedicados justamente a la protección medioambiental, esta herramienta viene a ser de muchísimo apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu comentario y por el apoyo a la iniciativa. Coincidimos plenamente con vos. Los plásticos están presentes cada día más en todos los órdenes de la vida. Esta herramienta, como mencionaba Álvaro, ha tomado algunos sectores, pero se van a incluir seguramente en el futuro algunos sectores más. Y lo dejo a Álvaro, usted quiere hacer algún comentario vinculado a lo que mencionaba Evelyn, que nos parece fundamental y es lo que preocupa a la mayoría de los que estamos aquí. Sí, gracias Javier, gracias Evelyn. Efectivamente,
como mencioné al principio, el ojo primero lo ponemos en lo que observamos, en las concentraciones, como el trabajo que realizan ustedes. Sin embargo, al igual, bueno, y de igual importancia es ver de dónde vienen, tanto el origen en lo que hace a producción, con lo, digamos, sensible que puede ser el tema, como lo que hace a los usos y sobre todo la disposición. Ahí es donde vamos a encontrar realmente el origen de dónde provienen no sé si la mayoría, pero una gran parte de los plásticos. Hay casos de, como mencioné antes, los microplásticos que salen al ambiente por el rodamiento, el desgaste de las bandas de rodamiento de un vehículo. Obviamente eso lo que máximo podemos hacer con la herramienta es estimarlo. En todo caso, después se verá qué es lo que puede hacerse en cuanto a políticas. Y en ese caso, no es solamente microplásticos, porque salen otros materiales, minerales, inclusive el mismo asfalto que en la fricción sale despedido con partículas, con carbono orgánico que no necesariamente es de plástico. Bueno, es un mundo que se abre con cada sector y con cada actividad, pero lo que buscamos es más o menos, o idealmente, dar un orden de magnitud medianamente razonable para ver cuál es el origen de los plásticos micro como macro en cada país. Y esto lo vinculo con una de las preguntas de la audiencia sobre quiénes son los usuarios en los cuales estábamos pensando, o se pensó este proyecto al principio, inclusive antes que yo entrara. Los usuarios pueden ser múltiples, como todas las herramientas que existen y que van a ser de libre disponibilidad. En la mente de quienes pensaron el proyecto está, en primer lugar, los oficiales de gobierno que, por ejemplo, van a tener que confeccionar inventarios o reportes o informes, ya sea como diagnóstico o bien como formuladores de proyectos, de intervenciones específicas para mitigar este problema o tal vez para salir a buscar financiamiento para una intervención en particular. Pero dicho esto, pueden ser no solo de gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales o de entidades privadas o también el sector de la sociedad civil, cualquier formulador de proyecto o cualquier oficial que se dedique a hacer o tenga la misión de hacer un diagnóstico, ese es el usuario en el que estamos pensando. Por otra parte, somos muy conscientes que en los ministerios de los países, digo ministerios de ambiente para dar un ejemplo por algunos conocidos, a veces es la misma persona la que debe ocuparse de compilar un inventario en este caso, por ejemplo, de plástico o de plásticos, usando información proveniente de distintas fuentes, con un nivel de conocimiento que puede ser grande, pero nunca es lo suficiente para conocer en detalle cada subsector. Entonces, lo que buscamos con esta herramienta es facilitar esa esa el desafío, nuevamente, va a estar también no solo en la precisión de los coeficientes que ofrecemos, sino en la accesibilidad a los datos de origen del país en el cual la persona está trabajando. Y para cerrar, Javier, ahí hay una sugerencia que les invito también a ver, que es un inventario que hizo México recientemente. Yo no lo he visto, pero lo voy a mirar, que es un inventario nacional de fuentes de contaminación plástica. Entiendo que ahí también se utilizaron algunas metodologías existentes, como una que se llama WFD, que es Material Flow, no me acuerdo ya, el Waste Flow Diagram, perdón, que es desarrollada por unas universidades del exterior, que parte de eso es tomado por nuestra herramienta de manera más simplificada. Pero ahí termino mi comentario, así que estoy acá a disposición. Muchas gracias, Álvaro. Y antes de darle el micrófono a Marcela Díaz, que gentilmente nos compartió en el chat este trabajo de México, queremos decir que quienes no tengan acceso después de cerrar la ronda del chat, vamos a compartir este enlace que nos dio nuestra colega en la minuta de seguimiento para que puedan acceder al documento, así que no se preocupen si cerrado la sesión de hoy no pueden ingresar a los registros del chat. Ahora sí, Marcela, adelante, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí, justamente compartí este inventario que se acabó en el 2023. El link que les comparto viene un resumen y viene el documento extenso. Efectivamente, aquí se hizo la guía de hotspots y también se complementó con Waste White Cities es también de la ONU, pero ahorita creo que es de PNUD. No, de PNUD, sí, de PNUD. Para ver un poco sobre el manejo de los residuos. Pero efectivamente uno de los grandes problemas que tuvimos fue
la calidad de los datos que necesitábamos, y fue sobre todo en el manejo de los residuos y en la parte del reciclaje, no tanto en la importación, exportación o en la producción de los plásticos. Sí, nos hace falta reforzar mucho esta parte. Y el equipo que hizo este trabajo fue la Universidad Autónoma Metropolitana, y también hizo una compilación importante de información sobre plásticos y microplásticos en playas, que es información que tienen principalmente las universidades. Eso hizo una recopilación de información. Se identificaron algunos puntos críticos en las zonas fronterizas, en el Golfo de México y algunos en el Pacífico. Sin embargo, sí creo que hay que resaltar que es muy importante reforzar la generación de información, sobre todo durante el manejo de los residuos, y que sea información de calidad y continua, porque si no, no es posible. Aquí tuvieron que hacer algunos supuestos para poder completar la información y poder obtener los resultados. Pero bueno, es un primer ejercicio, creo que es un ejercicio completo. Les dejo la información por si la quieren revisar. Y después también se han estado haciendo algunos estudios específicos con la otra herramienta, Waste Flow Diagram, que mencionaba Álvaro. Después les comparto esa información. Ya algunos datos ya están disponibles, entonces después se los hago llegar. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Con mucho gusto compartimos esa información que nos hagas llegar. Y de la misma manera, digo a nuestra colega de Costa Rica, cuando a fin de mes, el 29, si no recuerdo mal, se presenta esa hoja de ruta para plásticos, si es de su interés también difundirla, compartirla, o en algún momento hacer alguna presentación con los colegas, con muchísimo gusto podemos hacerlo. Con todo gusto. Y podemos organizar una sesión específica para los avances que están realizando, en qué están trabajando los países en este tema tan desafiante y tan incipiente que es el monitoreo y la gestión específica de plástico fuera de lo que tiene que ver con gestión de residuos en general. Y esto atiende al volumen creciente de plásticos y a la problemática que definía Álvaro, que la degradación propia del plástico y la conversión a microplástico lo convierte en un problema prácticamente inabarcable y muy difícil de tratar una vez que ya se ha producido. Así que las acciones tienen que tender a la prevención y, como mencionaba nuestra colega, no solamente en el tema de microplásticos puntuales, sino tal vez pegar un poco más aguas arriba del proceso en el diseño de productos y de sustancias que luego van a sufrir un proceso natural de erosión, de desgaste, de fragmentación que da lugar a los microplásticos. Así que, con mucho gusto, ambas colegas están invitadas, ofrecemos un espacio para poder tratar avances nacionales y lo mismo para cualquier otro representante que desee contar en qué sentido está avanzando su país. Intervenciones. Si es así, como mencionamos al principio y como Álvaro explicó, cuando se diseñan herramientas, y tiene que ver con la pregunta de Marc, así que también le agradecemos, tiene mucha relación, desde quien la desarrolla, toma la mayor cantidad de elementos que están a su alcance y su conocimiento para desarrollar una herramienta que sea útil. Pero, por lo que nos comentaba Álvaro, hay mucho interés en que la herramienta realmente sirva al usuario, que esté diseñada pensando en el usuario, que pueden ser usuarios múltiples. Entonces, nos gustaría, en algún momento, tal vez, si Álvaro así lo desea, facilitar una breve encuesta, haciéndola llegar correcta a ustedes, que permita sondear o explorar un poco desde el punto de vista de quienes se ven o quienes van a ser potenciales usuarios de esta herramienta, algunos aspectos como, por ejemplo, qué características debería tener para facilitar su uso, de alguna manera cómo los hallazgos podrían mejorar la gestión de los plásticos y prevenir la contaminación en general, y después
como mencionaba también, los proyectos siempre nacen a una escala muy pequeña, una escala piloto que toma un recorte del universo posible de sectores que emiten, porque si se desea abarcar inicialmente todo, prácticamente es imposible llegar a buen puerto. Y luego la idea es ir incorporando nuevos sectores y hacer aumentar la escala de aplicación. Entonces, también es de interés del grupo de trabajo conocer esos factores que aseguran que se pueda sostener el proyecto, al mismo tiempo a escalarlo ya sea territorialmente, temáticamente o sectorialmente. Así que, Álvaro, si quieres mencionar algo de esto, he hecho como un preaviso de lo que creo que puede ser interesante para los colegas que están presentes y para ustedes que están desarrollando esta herramienta. Gracias, Javier. Sí, lo que podemos hacer, como indicaste, es una voluntaria y breve encuesta sobre, por un lado, qué características debería tener la herramienta, pero esta pregunta también está en función del interés de los países, del interés de cada gobierno o de cada agencia y también de las potenciales obligaciones o compromisos internacionales que van a comenzar a surgir o ya están surgiendo. Entonces tiene como dos posibles fundamentos esa respuesta que también la podemos proveer. Pero esencialmente, inclusive poniéndome en el lugar de un posible usuario, es bueno, que sea una herramienta de uso sencillo o simple, pero a la vez que los datos que ofrezca como resultado sean robustos. Son preguntas que estoy autorrespondiendo, pero esencialmente que sea algo que pueda comprenderse para cualquier usuario dentro de un ministerio que tenga que hacer o un inventario o formular un proyecto. Pero este tipo de preguntas las podemos, como bien sugeriste, hacerlas individualmente a cada participante de esta reunión para que quien desee nos dé sus pareceres, sobre todo quienes han también ya tenido contacto con alguna herramienta, aunque haya sido solo para un sector. Así que ese sería el leitmotiv, necesidades del país y a la vez potencial cumplimiento de compromisos internacionales puede ser otro elemento para fundamentar la respuesta. Perfecto, con mucho gusto, Álvaro. Y solo te consulto, tal vez para llevar tranquilidad a quienes deseen responderla. De ninguna manera representa una posición o una postura oficial de su país o su organismo con respecto a esto, sino tal vez sea de interés de Álvaro y su equipo conocer a partir de ustedes como expertos y como usuarios de herramientas de información, qué le pedirían, qué necesitarían sin que eso represente un pedido oficial o una posición oficial del organismo para el cual trabajan. Eso simplemente aclararlo. Correcto. Podría ser incluso hasta una encuesta anónima, se me ocurre. Sí. Algo, simplemente es algo así como un focus group del cual puedo recibir alguna retroalimentación de la herramienta. Sí, o una preferencia de formas, es decir, por ejemplo, yo me imagino siempre algo parecido a una planilla Excel simplificada, donde uno carga datos y tiene los coeficientes y eso le da unos resultados, eso para la parte inicial. Para la parte de monitoreo ambiental, tal vez una simplificación de metodologías, hallazgos y prácticas que se estén llevando a cabo en muchos países o en los países que tenemos, para que uno pueda ver de manera simple qué se hizo, qué resultados dio y eventualmente ver si lo puede aplicar en su propio país. De todos modos, también una vez que esté en funcionamiento pleno y disponible la herramienta, también desde ahí se va a poder recibir Si quieres, retroalimentación. ¿no? Sí. Perfecto, Álvaro. Así, Olga nos sugiere dar un Google Forms, que puede ser una forma muy rápida y práctica de hacer esta encuesta. Sí, con mucho gusto. Creo que María Alejandra ha tenido algún inconveniente porque ha salido de la reunión. Dejamos un agradecimiento muy fuerte a ella. Santiago. Sí, muchísimas gracias, bueno, Javier, Álvaro, por la excelente presentación y por los avances que han realizado. Bueno, nos parece que esta temática es sumamente relevante a nivel de la región y bueno, cabe destacar que esta sesión también fue organizada tal vez como una sesión inicial en la que principalmente se presentaba el proyecto y se puede presentar algunas herramientas que se van a ofrecer más a futuro, pero también me parece que, bueno, también dado el interés que generó esta presentación, podríamos organizar sesiones a medida que tengan avances más concretos en el marco de este proyecto. Bueno, al menos desde la REIN nos parece sumamente
interesante organizar estas sesiones en las que ya se presenten estas herramientas. Y bueno, también por supuesto mencionar que lo que mencionaron países como México o Costa Rica, que sería muy interesante también organizar sesiones específicas de experiencias regionales, tal vez en las que los países también puedan presentar sus avances. Así que bueno, con eso agradezco mucho a los colegas y bueno, también agradezco por parte de María Alejandra o a María Alejandra también por ayudarnos en la organización de esta sesión en colaboración con el Grupo de Trabajo de Contaminación por Plásticos en América Latina y el Caribe, con quien también esperamos poder colaborar más en el futuro. Así que bueno, simplemente queda cerrar la sesión, agradecerles mucho y bueno, desearles una feliz jornada. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Álvaro, y excelente jornada para todos. Muchas gracias, Hasta colegas. pronto. Un placer. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, buen día Hasta para luego. todos. Gracias. Álvaro, nos quedamos un segundito después de la reunión, ¿te parece? Sí, sí.